Hoy tenemos comunicación con Colombia, Desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, desde Caracas, Venezuela. Tras la pista forense, vuelve en su séptima temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos tras la pista forense. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Tras la Pista Forense. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que tal vez nos escuchen por primera vez. Contarles que Tras la Pista Forense está en su octava temporada aquí en Conexión Abierta y aprovechamos esta oportunidad para saludar a la gente de la radio que hace posible estas transmisiones desde casa. También un saludo para Leo, nuestro operador. Un cariño para el maestro Hernán Mosquera, que es quien compuso nuestra cortina musical, como siempre decimos. Si querés escucharla completa, podés hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Tras la Pista Forense. También saludar a todas aquellas personas, Laura, que nos están siguiendo en las redes sociales, aquellas personas que se unen por primera vez. Y también mandarle un cariño enorme a todas aquellas personas que nos escuchan desde siempre, a aquellos seguidores fieles, ¿no? Que nos siguen desde la primera temporada. Pero para aquellos que son nuevos, Laura, contarles que es Tras la Pista Forense. Bueno, les contamos que este es un espacio radial donde nos gusta presentar a toda la sociedad cómo es que cada ciencia, cada técnica, cada profesión hace su aporte a la hora de una investigación judicial. También hablamos de temas relacionados con la seguridad, no solo de Argentina, sino también de toda Latinoamérica. Así que funcionamos como una gran comunidad forense de América Latina y países de habla hispana. Bueno, si quieren seguirnos, ya saben, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Instagram, Tras la Pista Forense, en Twitter, @la Pista Forense. Y si nos quieren conocer, pueden visitar nuestra página de internet, traslapistaforense.com.ar. Otra cosa, si quieren contactarnos, pueden hacerlo a través de alguna de las redes sociales o bien a nuestro correo electrónico, traslapistaforense@gmail.com. ¿Me olvidé de algo, Laura? No, creo que no. Bueno, seguimos en cuarentena en muchos países Seguimos. de Latinoamérica y todavía en algunos Europa, si bien ya se flexibilizó tal vez un poco la salida de las personas. En nuestro país han pasado muchas cosas que, sobre todo la semana pasada, fue un tema de mucho tratamiento a nivel periodístico, a nivel opinión pública, que fue la liberación de algunas personas que estaban cumpliendo condena en las distintas cárceles de Buenos Aires. Y sin entrar tal vez en detalle en la parte jurídica, queremos charlar un poquito, lo tenemos como invitado al licenciado Daniel Pereira. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Daniel Pereira es psicólogo, él es de la provincia de Córdoba, y queríamos charlar un poquito, como decíamos recién, sin entrar en toda la parte jurídica, sino más vale la parte de colegio de profesionales, de la psicología. ¿Cómo se tomó este tema de estas liberaciones de gente que estaba cumpliendo condena en las distintas cárceles? Bien, bueno, primero se me escucha bien. Sí. Perfecto. Para empezar, creo que estos temas es fundamental entender que hay que tener una mirada interdisciplinar. Yo obviamente voy a aportar, digamos, desde el lado de la psicología lo que se está tratando al respecto, pero creo que es fundamental entender un problema complejo requiere soluciones complejas, ¿sí? Y no abordarlos desde un solo área o mirada. Esta cuestión de que frente a la pandemia la justicia está considerando el hecho de liberar los presos por la superpoblación que hay en las cárceles o ante la falta de medidas que resguarden la salud de los presos, creo que es fundamental entender desde la base un poco la psicopatología que hay, ¿sí?, en los
delincuentes, sobre todo en aquellos que han cometido delitos graves como puede ser un abuso sexual, como puede ser un homicidio. En la personalidad de estos sujetos hay rasgos de perversión, ¿sí? Hay una estructura de la personalidad que tiene rasgos perversos. ¿Qué implica esto? Que haya una compulsión a la repetición, ¿sí? Es decir, el sujeto busca constantemente satisfacer, digamos, su deseo, obtener el goce, sería desde el psicoanálisis, a través del sufrimiento ajeno, ¿sí? A través de sus diferentes formas, a través de un abuso sexual, a través de un homicidio, etc. Eso te iba a preguntar, Daniel, si es para todos los delitos igual, o quizás hay delitos más Hablamos por lo puntuales general de que... una personalidad o de una estructura de personalidad perversa, Entiendo. sobre todo en aquellos delitos más graves, ¿sí? Okay. Siempre hay un rasgo de perversión en una conducta que tienda a lastimar al otro o a hacerle un daño al otro, ¿sí? Pero está mucho más marcado en aquellos que cometen delitos graves, ¿sí? Ok, súper claro. Esta compulsión en la repetición, como decía, ¿qué implica en la práctica, digamos, en la realidad? Que esa persona que cometió un delito probablemente vuelva a reincidir, ¿sí? No en todos los casos, como siempre digo, en la psicología no se puede generalizar, pero sí hay investigaciones que nos dan cuenta de que gran número de las personas que cometieron un delito de este tipo lo vuelven a hacer. ¿Hay tratamientos? Sí hay tratamientos. Están presentes en nuestro país y yo te diría que muy poco porcentaje recibe el tratamiento adecuado como para abordar una perversión y lograr un resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer planteo que se me viene a la mente frente a esto? La justicia dice, bueno, hay que preservar el derecho a la salud de los presos. Bueno, Sí. pero esa mirada de derechos está siendo parcial, porque no se está considerando el derecho de la otra parte, que en este caso serían las víctimas. Por víctimas, no solo hablo de la víctima real, sino del entorno que rodea a la víctima, que también son víctimas de un determinado delito, ¿sí? Entonces, creo que partiendo de la base ya la mirada que se está teniendo para tomar esta decisión no es la adecuada, porque se está considerando el derecho solo del agresor y no el de la víctima, ¿sí? A su vez, creo que hay que mirar también un poco el contexto en el que estamos, ¿sí? Esta pandemia afectó a todo el mundo, inclusive en países de manera más aguda que en el nuestro, y en esos países no se tomó esta decisión. Entonces creo que es un punto para pensar, digamos, qué hay realmente detrás de esta decisión. Y vos estabas hablando recién, mencionabas, ¿no?, de que, bueno, que se ven vulnerados los derechos de la víctima, en pos del derecho a la salud, por así decirlo, del delincuente ya condenado. ¿Qué derecho ves puntualmente afectado en este caso, no? Es porque no puede cumplir la condena, pues se supone, en principio, que entiendo que las personas que salieron tendrían que haber permanecido digamos, en prisión domiciliaria. Bueno, ahí está, digamos, por eso digo que es un tema muy complejo. Sí. Por otro lado, ¿qué es lo que observamos? Que no están los recursos dados como para asegurar que esa persona que fue escarcelada realmente cumpla con la prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que desde el Estado se esté posibilitando que la persona que fue víctima, por las casualidades o no, se vuelva a encontrar con el victimario. O que ese victimario vuelva a reincidir, siendo el Estado de Derecho a través de la justicia quien debería haber impedido esto. ¿Sí? Se entiende, yo pensaba, Laura, sí. en uno de los programas habíamos hablado con Vanina Biasi sobre el tema de violencia de género, y seguramente, por eso decíamos al principio, no profundizar tal vez en casos particulares, mejor dicho, en casos en general, porque deben haber personas que, tal vez por la edad, por la situación de su salud, y tal vez por haber cometido un delito, como lo llaman, delitos leves, a lo mejor estaría bien
que la persona, por ejemplo, estoy hablando desde de lo psicológico, no es ser psicóloga, pienso un poco como está hablando Daniel y en la víctima. Y otra cosa es en el caso de delitos graves, como puede ser una violación o un homicidio, cuando esta persona que recupera la libertad tal vez viva muy próximo a la víctima o muy próximo, supongamos en un caso de homicidio o de femicidio, tal vez muy próximo a la familia de la víctima. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se puede sentir esa persona? ¿Qué contención puede tener? Porque además de todo lo que genera la cuarentena, la incertidumbre por un montón de cosas que pueden llegar a pasar, en el caso de una persona que ha sido víctima o de un delito grave, saber que tiene a la persona, al responsable tan cerca y tal vez no cumpliendo la cuarentena, a lo mejor, debe ser una cosa bastante... ¿Qué siente la víctima? Por empezar, siente una revictimización, ¿sí? O una victimización secundaria, es decir, sentir que aquellos, llámese Estado, justicia, profesionales que deberían haberlo protegido o deberían haber tratado de restituir ese derecho que se vulneró en su momento, lo están volviendo a hacer sufrir, digamos, ¿sí? Es decir, por decirte, esa persona que debería haberse asegurado de que esa persona, ese delincuente, esté en la cárcel, lo está dejando libre de nuevo, y yo estoy a merced de que me pase algo nuevamente, en este caso, no solo por el delincuente, sino porque hay un Estado atrás que permitió que ese delincuente salga antes de la cárcel, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con lo que vos decías, que lo principal, o sea, quizás no es la acción a favor de la salud del detenido o del preso, sino que no poder después asumir la responsabilidad de cuidar esa prisión domiciliaria, ¿no? O sea, quizás no está mal que se le dé la chance por salud, etcétera, pero siempre y cuando asumiendo la otra parte, que es la responsabilidad de obligar a esa persona a permanecer también encerrada y, como vos decís, sin contacto con la víctima. Exactamente, y esto que me preguntaba Marcela de qué siente la víctima, es de que se está teniendo en cuenta siempre al victimario y no tanto a la víctima, ¿sí? Es decir, el Estado se está encargando de resguardar el derecho del victimario, sí de la víctima. No sé si soy claro en esto, porque creo que es fundamental entender esa mirada para entender cuáles son las consecuencias de tomar una decisión de este tipo. Claro, que cuando se plantea el tema o se hace público, se habla todo el tiempo a favor de la salud, de los derechos del delincuente, y no de las posibles consecuencias si el Estado no cumple la otra parte, de vigilarlo, custodiarlo y en todo caso también proteger a quien fue víctima de esa persona. Sí, se queda más que claro, sí. Y quiero aclarar que no es que se esté en contra del derecho del victimario, sino que es entender que no se puede depositar en la víctima quizás falencias estructurales que tiene el Estado en los sistemas penitenciarios, en los controles de salud, en la superpoblación que hay en Claro, las no puede cárceles, la víctima asumir las consecuencias. Claro, sino que ese Estado de Derecho que debería resguardar a la víctima no puede generar en la víctima una situación de vulneración de derechos por una incapacidad propia del sistema, ¿sí? Entonces creo que frente al problema lo primero que se hizo fue liberemos las cárceles, cuando podría haber pensado en otro tipo de alternativas, no lo sé, por ejemplo, buscar, qué sé yo, residencias militares u otras dependencias policiales para contener a la población, así como se están construyendo hospitales y demás de manera muy rápida, tratar de solucionar este tema por esa vía. Somos conscientes de que es un problema estructural que viene de antes de la pandemia, ¿sí? Pero bueno, esto llegó y frente a esta situación no podemos exponer a la víctima a este tipo de situaciones de las que venimos hablando. Claro. Yo quiero contarle a la audiencia que el licenciado Pereira, dentro de su parte laboral, trabaja en el tema de menores, y una de las preguntas que quería hacerte es, en el caso, por ejemplo, de abuso de menores, sabemos que un porcentaje muy alto
está dentro del grupo familiar y que en muchos casos se da del padrastro, el novio de la madre, con el menor, del abuelo, del tío. Y estoy pensando tal vez en esos casos en los cuales el victimario, no digo que vuelva a la casa donde está la víctima, pero tal vez por tratarse de un entorno familiar, a una proximidad, y si tal vez no tengan un contacto físico, la víctima sepa que esa persona está otra vez rondando el círculo familiar, y entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con una víctima en esas circunstancias? Mira, es que es totalmente cierto y te diría que casi en la totalidad de los casos el agresor es el círculo íntimo o muy allegado de la víctima, ¿sí? Entonces creo que ahí radica uno de los problemas fundamentales en estos casos. O sea, la persona probablemente, aunque parezca que no va a ser así, vuelva a encontrarse con esa persona o vuelva a tener contacto con alguien cercano a esa persona. Y eso, esto que hablábamos de la victimización secundaria, es fundamental entenderlo para evitar que pase esto con las víctimas, ¿sí? Yo quiero centralizarme en esto que decía de que no es que se esté en contra de los derechos de las personas que estén detenidas, sino que es resguardar a las víctimas que ya sufrieron, ¿sí? Sin tener por qué un hecho traumático y no generarles un trauma aún mayor, ¿sí? Entonces, vos me decís, ¿cómo trabajas con estas víctimas niños o adultos que han sido abusados y demás? Y es un trabajo muy difícil, la verdad, porque es algo que no se supera, sino que hay que trabajarlo día a día, y creo que cuestiones como estas hacen que todo ese trabajo que uno viene haciendo por ahí haya sido en vano, ¿sí? Porque esa persona va a sufrir, ¿sí? Y va a revivir, digamos, toda esa situación traumática que quizás uno viene elaborando a través de terapias o de diferentes tratamientos, y este tipo de noticias, digamos, hacen un retroceso muy importante en todo lo que son los tratamientos y el abordaje de estas problemáticas. Claro, porque yo me imagino que como parte tal vez del tratamiento, no desde lo psicológico, o tal vez sí, el hecho de que la víctima sepa que el victimario ya no está cerca, que está detenido, que tiene que cumplir una condena, en cierto punto, no digo que cure, pero alivia. Y entonces ahora al saber que está liberado, que está suelto, como vos decís, vuelve a ser un retroceso del tratamiento de esa persona, ¿no? Quería saber cómo es el proceso, o Exactamente. sea, sí o sí se le tiene que avisar a la víctima que quien estaba detenido fue a prisión domiciliaria o no, depende del tipo de delito, eso se tiene que cumplir, o sea, el Estado tiene la obligación de informarlo para, nada, incluso no siendo un caso de abuso, no sé, suponte un robo importante, no sé, estafa. Bueno, mira, en cierta forma debería informárselo, ¿sí? Como parte Mm, del proceso, pero no sí. ocurre, ¿sí? En la mayoría de los casos, ni la víctima ni el entorno se entera, ¿sí? Por el medio que correspondería, que sería la justicia, que esa persona fue en prisión domiciliaria o, bueno, la situación que sea. Y creo que también es importante entender que la víctima encuentra en la justicia o trata de encontrar en la justicia una pequeña parte de reparación del daño ocurrido, que no siempre es total, ¿sí? En ningún caso es total. Pensemos en alguien que perdió un familiar, en alguien que tuvo un hijo que fue abusado. Entonces, que la justicia, que es quizás el único recurso que encuentra para sentir un poco de alivio, ¿sí? Se entere por un X, porque a veces ni siquiera es la misma justicia quien le avisa que el victimario quedó libre, imagínense el impacto que puede tener en esa víctima, ¿no? Pensemos, no sé, en una mamá, por ahí siempre considero que es más fácil pensar estas cuestiones poniéndose en el lugar de una mamá que perdió un hijo o de una mamá que se enteró que su hijo fue abusado, y en todas las variables lo mismo, ¿no? Pero creo que siempre es importante pensar, digamos, primero en la víctima, ¿sí? Y que el Estado de Derecho siempre tiene que acompañar y contener a esa víctima. Ahora, entiendo que el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba emitió un comunicado al respecto.
Sí, eh, justamente frente a esta situación, digamos, hizo un comunicado en el cual exponen todas estas cuestiones de las que venimos hablando y hay otros colegios también, creo que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente cada colegio desde su punto de Sí, de su vista jurisdicción. marca una postura, claro, marca una postura, digamos, frente a esta resolución y todos hablan, digamos, justamente de esto, ¿sí? Si uno se pone a ver cada uno desde su postura, pero todos hablan de que esta decisión no está contemplando claramente a la víctima y no se está abordando desde la victimología, ¿sí? Y creo que también, en cierta forma, hablan de que hay una cuestión que el Estado no está pudiendo manejar y que a consecuencia de esto son las víctimas las que están sufriendo, ¿sí? Eh, los diferentes actores sociales, si se quiere, un psicólogo, un abogado, demás, está en constante contacto con la víctima de estos casos. Entonces quizás tenemos una visión un poco más cara a cara con la realidad, que Claro. quizás a alguien que no está en la temática se le dificulte verlo. Claro, por eso mi interés en hacer en esta entrevista, como decimos con Laura en el programa, si bien tratamos técnicas criminalísticas, especialidades, también nos dedicamos a la parte social, es por esto, porque uno por ahí lo ve en la televisión, opina, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero el trabajo de campo, ¿no? El que ustedes ven en el día a día con las víctimas, con aquellas personas que tal vez vienen trabajando de hace tiempo, víctimas de una violación o del homicidio de algún familiar, encontrarse ahora con esta realidad debe ser muy duro para ustedes como profesionales. Sí, sí, y para nosotros como profesionales, pero sobre todo para la víctima y para la familia, digamos, con las que Claro, obvio, sí. trabajamos, ¿sí? También creo que es importante que esto va en contra, digamos, como Estado tenemos un montón de normas y leyes que nos rigen, y estamos yendo sin darnos cuenta, o quizás sí, en contra de estas leyes y normas. Muchas de esas leyes y normas, impulsadas justamente por ONG o familiares de víctimas, que no se están teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, quizás en los papeles, digamos, se trata de establecer criterios y demás, pero que sabemos que en la realidad no van a ser posibles llevarlos a cabo. Ahora, Daniel, uno está en casa, en cuarentena, creo que la única salida tal vez es para ir a hacer las compras, lo que nos permiten las autoridades. La pregunta es, porque vos estás actualmente trabajando, ¿disminuyó el porcentaje de casos que ustedes suelen tener? Eh, o siguen, o sea, siguen a la par las estadísticas, suben, bajan? ¿Qué notan ustedes desde la realidad? Mira, en mi caso te diría que a nivel estadístico medianamente sigue igual, ¿sí? Como decíamos recién, este tipo de problemáticas muchas veces hay casos que tienen que ver con lo intrafamiliar o con los más allegados a una familia, ¿sí? Y también es importante entender que el caso a nosotros nos llega, digamos, tanto a nosotros como a cualquier, digamos, profesional que trabaje en este ámbito cuando se realiza una denuncia, ¿sí? No cuando quizás ocurre el hecho, ¿sí? Hay que entender que esa víctima por ahí no puede hablar en el momento y Claro. lo hace cuando siente la necesidad o cuando se siente preparada para hacerlo. Entonces, estamos recibiendo denuncias de todo tipo como siempre, ¿sí? No, ¿Notaste no, no ha algún... habido. Sí, Sí, no digo, Laura. yo estaba pensando en cuando hablamos con Marina Biasi sobre el tema de la violencia de género y cómo o sea, se había hecho notorio la violencia intrafamiliar en este periodo, pero bueno, no necesariamente significa que van a aumentar las denuncias puntualmente, pero bueno, creo que Claro, a Marce eso estabas iba con apuntando lo a que eso, decía ¿no? recién. Quizás ha aumentado, digamos, el número de casos, lo Ujú, que no se visualiza en las denuncias que nos llegan a nosotros, ¿sí? claro. Sí, no significa que la víctima pueda realmente salir de su casa y hacer la denuncia Exactamente. efectiva. Ok. O puede salir de su casa, pero no sentirse preparada ni en condiciones de Claro. hacer una denuncia. O Claro. sea, yo voy a eso cuando hablo de complejo, digamos. No es que en dos personas le pasa lo mismo y los dos van a hacer lo mismo. Quizás a una persona
sufre violencia y tiene la capacidad, la fortaleza por su historia de vida o porque sintió una contención de alguien, de en ese mismo momento ir y hacer la denuncia. Y otra misma persona en la misma situación no lo hace. Claro, ¿sí? tal vez está años sometida a eso hasta que en algún momento puede salir de ahí, ¿no? Es verdad. Sí, puede salir o no, digamos, Sí. porque también esa es la realidad. Cuando uno habla de estadísticas y de números, también hay que pensar en todos aquellos que lo están viviendo y que no lo sabemos y nunca quizás lo vamos a saber. Entonces, Aparte, frente a esta realidad, pienso que uno de los puntos de contención o tal vez de control son las escuelas, ¿no? Y ahora el hecho de que, en el caso de los menores, el caso de que los chicos no puedan concurrir a la escuela, que tal vez por ahí a lo mejor en la maestra o en un compañerito puede encontrar alguien a quien transmitirle lo que le está pasando, tampoco están teniendo este tipo de contacto, entonces debe ser como más difícil, ¿no? Toda la familia junta, tal vez sin poder salir. Hay lugares donde vive la familia, el abuelo al lado, el tío en la habitación de al lado o en la casa del fondo, que a lo mejor son los victimarios, y la víctima no pudiendo contactar con el mundo exterior, ¿no? Me refiero a amigos, escuela, compañeritos, entonces debe ser como que a lo mejor a futuro empiezan a aparecer casos que en condiciones normales tal vez los detectaba la escuela. exacto. Bueno, yo les voy a decir, Martín, estamos casi sobre la hora de hacer la tanda musical, el corte. Tenemos muchísimo para hablar. Yo siempre, mira, yo tengo un lema que es, esta pandemia nos va a dejar alguna secuela. No sé cuál, pero después de la pausa quiero que charlemos un poquito sobre este tema. Recuerden que si llegaron tarde y no pudieron escuchar el programa desde el principio, pueden hacerlo mañana en el canal de YouTube de la radio, Conexión Abierta, y la semana que viene nosotros subimos en nuestro canal de YouTube un resumen de la entrevista para que también puedan escucharla. Nos pueden seguir en Instagram, Tras la Pista Forense, en Twitter, @lapistaforense. Me encanta porque Laura me mira como diciendo, todas decirlas voy, si me olvido alguna. Te estás diciendo perfecto. Perfecto. Nuestra página de internet, traslapistaforense.com.ar. Y si querés contactarnos, sabés que podés hacerlo a nuestro correo electrónico, traslapistaforense@gmail.com. Nos reencontramos después de la pausa. Vale.
¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo. Agencia autorizada. Calle 53, número 2991/2997. Esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Bueno, arrancamos con el segundo bloque de este programa. ¿Me escuchan? Se escucha perfecta, no sé si estamos en el aire, no me doy cuenta. Leo, si nos querés decir, ahí estamos. Yo me guío cuando aparecemos ahí en la pantalla. Ah, muy bien. Bueno, les decía que estamos en el segundo bloque, Laura. Estamos en este segundo bloque, estamos hablando con el licenciado Daniel Pereira sobre cómo a veces el Estado revictimiza a las víctimas de distintos delitos, tanto a la víctima propiamente dicho como a su grupo familiar, a través de medidas que toma, si bien atendiendo algunos derechos, pero quizás no observando otros, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con la charla, con unas preguntas que quedaron pendientes, pero antes queremos decirles que sí, recién escuchan el programa y quieren escucharlo completo, pueden hacerlo a partir de mañana en el canal de YouTube de la radio en Conexión Abierta. Bueno, Daniel, seguimos. Yo, antes de ir a la pausa, justo iba a hacerte una pregunta. No sé si estás al tanto que existe la campaña de barbijo rojo. Barbijo rojo que ahora no tiene tanta propaganda, es como que se aplacó un poco, pero que consistía o que consiste en que una persona, una mujer sometida a violencia familiar, a violencia de género, puede acercarse a una farmacia y pedir un barbijo rojo como palabra clave. Entonces el farmacéutico le tomaría los datos y después a partir de ahí el Estado trataría de contactarla para ayudarla en esta situación de violencia, ¿no? Y en el bloque anterior hablábamos un poco de esto, de cómo a veces las medidas que se toman vuelven a victimizar o cae la responsabilidad otra vez en la víctima, en vez de quizás dar una mano un poco más accesible y más directa. Y quería saber tu opinión como profesional desde diferentes ángulos, desde el lado de la víctima, ¿no? Cómo puede sentirse una persona sometida a ese grado de violencia para proceder y hacer eso del barbijo rojo, y también del lado del empleado de la farmacia, que se encuentra con esa situación sin entrenamiento para tratar temas tan violentos. Bueno, ¿querés saber tu opinión al respecto? Bueno, por un lado sí estoy al tanto de la campaña. Creo que no tuvo, digamos, no fue prolongado, digamos, el conocimiento o escuchar de esto en el tiempo porque no se está llevando a cabo, ¿sí? Creo que no surtió efecto mucho esta campaña y creo que tiene que ver con minimizar algo, como vos bien decías, que es mucho más complejo, ¿sí? Las víctimas no pueden, digamos, salir de esto y muchas veces se habla de que hay como todo un sistema, digamos, alrededor de esa víctima que hace que esta víctima siga siendo víctima a lo largo del tiempo y que no pueda salir de eso. No solo hablamos de la violencia en sí, sino de cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo familiar, que hacen que la víctima se mantenga, digamos, bajo la opresión del agresor. Sí, entonces, así como hablábamos recién de esta medida que se tomó, se está analizando, eh, son cuestiones muy complejas que requieren de un abordaje complejo, ¿sí? Y no solo de... yo siento a veces que estas medidas son como un poco, por decirlo de algún modo, marketineras, ¿sí? Como que Sí. salió la noticia, se difundió en los medios, pero en la realidad tuvo algún impacto, o sea, en lo que pretendía solucionar o buscar algún tipo de solución. ¿Sirvió de algo o quedó solamente
en que la gente supo que hubo una campaña de barbijo rojo y que si te lo ponías ibas a una farmacia y alguien te iba a dar una mano. Por otro Claro, lado, creo que sí, no, yo estaba pensando respecto a eso, ¿no? Yo siempre con el tema de los menores, porque es algo que realmente no, me impacta muchísimo. Y pensaba que se tomó esto de esta medida en el caso de las mujeres, pero que en el caso de los menores no tienen absolutamente nada, porque ¿cómo sale un menor a la calle en situación de si está siendo abusado, si está siendo golpeado? Respecto a eso, no, creo que no hay nada, o tal vez yo lo No, están, desconozco. hasta donde yo sé, entiendo que están las líneas de atención para abusos. El tema es que no se le ha dado propaganda. O sea, yo no vi ninguna publicidad que le hablara de repente a un menor directamente y que le dijera y que apuntara a él en esa publicidad diciendo, bueno, si está sufriendo, es como que no hay atención a Eso es lo que ese... yo siento, Laura, eso es lo que yo siento. Yo pienso lo Eh, mismo. si bien con Vanina hablábamos que tal vez las mujeres que sufren violencia de género siguen estando desprotegidas porque siguen siendo las que tienen que hacer la denuncia y las que tienen que hacer todo, yo pienso en el caso de los menores que ni siquiera tienen esa posibilidad, como recién decía, creo que tal vez un ámbito donde uno puede detectar que una criatura es abusada, un chico es abusado, es la escuela. Y Claro. ahora, al no tener ese contacto con la escuela, ¿cómo hace por ahí un chico de 7, 8 años, 6, 10, que está en su casa, tal vez poder denunciar, transmitir? O sea, no se ha generado, me parece, o al menos no he visto que haya ninguna publicidad respecto a, no sé, ir a la panadería, al chico, a decir, no sé, determinada cosa. O sea, veo que Sí. los menores, por lo menos en este tiempo, no se ha hecho nada. Es por lo menos lo que yo siento, ¿no? Yo pienso, como dijo Daniel, que tiene que ver con esta, yo también pensaba en la máscara digamos, en dar alguna solución básica y no de fondo, que tiene que ver, en el caso del barbijo rojo surgió porque se empezó a hablar del tema, los femicidios eran evidentes y bueno, fue una forma de responder a eso, pero en el caso de los chicos tampoco vi ninguna publicidad. Publicidad en cuanto a promover, ¿no? Porque una cosa es que vos no tengas ningún eco de esto en la sociedad, otra cosa es que veas todo el tiempo en la tele que si algo pasa podés ir a hablar, no sé, con el policía, con el kiosquero, no sé, algo que lo ayuden. Pero vos me decías, ibas a decir también, Daniel, qué pasa con el que recibe también esa denuncia y no tiene el entrenamiento adecuado, ¿no? exacto. Por un lado, creo que a veces, como dicen ustedes, los recursos o las vías están y no se le da comunicación, ¿sí? Mm. Una pata muy fuerte que tenemos, digamos, para trabajar sobre todo con la niñez son las escuelas, que en este caso, bueno, están cerradas, pero también entender que todos, digamos, como miembros de la sociedad, tenemos el deber, y hay leyes que lo rigen, digamos, de ante cualquier duda o sospecha de abuso, de maltrato hacia un menor o hacia cualquier persona, tenemos el deber de hacer la denuncia, ¿sí? Después serán las autoridades competentes las encargadas de dilucidar si la denuncia era como te había llegado la información o no, ¿sí? Sí, Pero ante la duda, hacer la denuncia. Hay sí. líneas, en todo el país está el 102, ¿sí? Eh, ca- cada provincia, digamos, la tienen Sí, cada obviamente un jurisdicción número, tendrá claro, su número. pero en todos es el 102, en donde cualquier persona puede llamar y lo puede hacer de manera anónima, porque como decimos muchas veces estas cuestiones sean intrafamiliares o con allegados y demás. No sé, sos amigo de una familia y ves una situación rara, llamás al 102, no hace falta que des nombre, no hace falta que des nada, simplemente contar lo que pasa, te piden algún dato como para localizar a la posible víctima y ahí se da curso legal, digamos, sin necesidad de que la persona que llama se exponga de ninguna manera, ¿sí? Entonces Sí, creo que es fundamental considerar, digamos, una alternativa el 102. Si sí. bien puede ser, como decíamos recién, para niños y demás, puede ser para cualquier tipo de delito y te van a derivar al área que corresponda, ¿sí? Mm. Entonces por ahí también entender que quizás como esto está el recurso, digamos, pero no se le da la difusión necesaria. Claro, como para apoyar y en esa difusión es que, digamos, el Estado estimula que, de repente, como decías vos, un vecino, un familiar o alguien del entorno
que observe alguna irregularidad, aunque sea mínima, pueda decirlo y ayudar a ese menor o a esa mujer y promoverlo, ¿no? Dando la seguridad por parte del Estado de que se va a investigar por lo menos, y como vos decías, después se verá si corresponde o no, si hay delito o no. Pero a mí me parece, es muy chocante que no se hable del tema. Bueno, yo creo que es fundamental la concientización, por un lado, de que todos somos responsables de, ante una situación o una sospecha, hacer la denuncia, y por otro lado también, que es algo que a veces no se trata, ¿sí? Es la obligación que tienen ciertas profesiones en hacer la denuncia, porque una cuestión es que, como decíamos recién, un vecino tiene, digamos, la potestad de hacer la denuncia, pero hay obligaciones, hay profesiones que tienen la obligación de hacer la denuncia. Un médico, una docente, y aunque parezca que no, hay veces en donde uno tiene que, eh, no sé si la palabra es forzar, ¿no? Pero articular, digamos, las vías para que esa persona lo haga, siendo que se supone, por la formación que tiene, que ya debería saberlo. No sé si me explico a lo que voy, qué sé yo, muchas veces, no sé, nos llaman una maestra, me enteré de tal cosa y no sé qué hacer. Y debería saber hacerlo, digamos, porque está Claro. en la formación. Es inherente a tu profesión, Claro, es inherente a es una de eso, las obligaciones. exactamente. Pero bueno, eh, creo que es fundamental la concientización al respecto y entender que todos, seas profesional o no, tenemos el deber moral de intervenir y tratar de ayudar a alguien que pueda estar siendo víctima de una situación. Tal cual. Sí, ¿no? La idea era difundir esto porque como, bueno, ya en un programa tratamos el tema de violencia de género y con una especialista como es Vanina, que nos clarificó un montón de puntos. Con Laura también queríamos tratar este tema, ¿no? La violencia contra los menores, sobre todo en el caso de abuso sexual, que como decimos muchas veces, o la mayoría de las veces, decía Daniel, se da dentro del grupo familiar. Sí. Entonces, Sí, bueno, y la pata psicológica que nos aporta el licenciado, porque bueno, estuvimos hablando de bueno, los procedimientos, más también el rol del Estado, pero bueno, ¿qué pasa con esa mujer o con esa víctima que tiene que ir y, o sea, y pedir un barbijo rojo? O sea, algo que quizás para alguien que creó la campaña es algo tan sencillo, quizás implica un peso o un temor y no es tan sencillo para la víctima. Y está bien, se le da la mano o se da esta campaña y se habla de violencia de género, aunque mínimamente ahora ya desapareció el tema, pero ¿y los menores? Entonces es interesante ver esa pata psicológica que nos está aportando Daniel. Uh-huh. Y también remarcar algo que ya lo dijimos, pero creo que es fundamental, sobre todo cuando hay chicos de por medio menores, Uh-huh. que cualquiera puede llamar y hacer una denuncia. Como decimos, quizás es difícil eh, por la modalidad intrafamiliar y demás, de que un niño pueda salir y decirlo. claro. Entonces, la escuela, docente, compañero más grande, personal del colegio, vecino, el que tengan la mínima duda de una situación de vulneración de derechos hacia un menor, que haga la denuncia, porque el Estado tiene los profesionales para abordar los casos, pero a veces la dificultad más grande es que lleguen a las secretarías o a los ministerios que se van a encargar de trabajar con las víctimas la información de la vulneración de derechos de una persona. Perfecto, ¿no? Me parece bien insistir sobre el tema y bueno, y ahí queda claro que lo importante es ver cómo se logra o lo que hay que promover es cómo haces que esa denuncia llegue o que esa información llegue a la justicia o al aparato del Estado para que pueda intervenir, porque como decís, tienen los medios, bueno, pero si falta ese nexo, que llegue esa información, lo que hay que promover es eso, la denuncia y que después siga su curso legal. Exactamente. Dar a Y so- conocer a la población, digamos, que hay Que diferentes existe. formas de informar una situación de vulneración de derechos sin tener que dar nombre, llamando solamente al 102, que es gratuito y que cualquiera puede tener acceso. Perfecto. Bueno, la verdad que creo que es una información importante, Laura, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde tenemos que estar todos adentro y un poco apartados, ¿no? De lo que es la vida social, la vida de amigos, de familia, de escuela para los chicos, que es por ahí donde uno puede detectar
tal vez un mínimo rastro, ¿no? De que esa criatura Y puede estar también siendo golpeada, abusada. entender un poco que quizás, porque se promueve mucho, yo veo en los medios, ¿no? Que hay mucha promoción en cuanto a la cuarentena, de, bueno, cocinar, divertirse, y ese es un lado de esta cuarentena, pero esta cuarentena también, que es necesaria para nuestra salud, pero la cuarentena también tiene otro lado, ese lado oscuro, en donde deja a las víctimas más victimizadas que nunca, más expuestas que nunca, y es rol del Estado ofrecerles o promover ayuda hacia ellas, ¿no? Entonces, eh, si bien, o sea, hay que agradecer los que puedan estar bien con su familia, en su casa, pero también tenemos que ser muy conscientes como sociedad y ser solidarios también en que hay gente que la está pasando horrible por diferentes cosas, pero hay gente que es víctima de violencia, mujeres, niños. Entonces, ver de qué forma se puede hacer visible esas circunstancias y promover que la gente denuncie, hable, diga y que tenga conciencia de que cuando está adentro de esa situación, la persona es tan vulnerable, ¿no? Como decía Daniel, que muy difícilmente pueda tomar la iniciativa. Entonces, en estos casos, ante la ausencia del colegio y otros, digamos, y otros contextos que puedan ayudar, es importante el que está al lado, ¿no? Y por último, me gustaría por ahí hacer algunas reflexiones que tienen que ver de manera, considero, indirecta con la problemática de la que venimos hablando, pero que no se plantean y creo que, bueno, está bueno por ahí empezar a hablar. El tema por ahí de, bueno, esta solución que adopte el gobierno de liberar a presos por la superpoblación que hay en las cárceles. Entonces, creo que por ahí sería una alternativa pensar que casi el 50% de la población que está en las cárceles tiene una prisión preventiva, sin sentencia. Entonces, quizás la lentitud del sistema hace que las cárceles estén desbordadas y que quizás ese 50% que está en las cárceles, no digo que todos, pero quizás hay algunos que no deberían estar, y que sería una alternativa, digamos, frente a la superpoblación que hay, un abordaje, digamos, correcto de los procesos legales. Eh, y bueno, remarcar esto de que considero que no hay un control o no está establecida una metodología de control eficiente para, en caso de liberar a un preso por este motivo, poder asegurarnos de que ese victimario no va a volver a reincidir en el delito. O sea, coincido con vos porque estás haciendo una mirada objetiva digamos, a los errores del sistema que no se tienen que salvar a último momento con, digamos, manotazos de ahogado, por así decirlo, sino que tendría que esto servir para reflexionar sobre las modificaciones que tiene que tener nuestro sistema y bueno, y si el 50% de las cárceles están llenas con personas con prisión preventiva, bueno, algo pasa en nuestro sistema judicial que tiene que mejorar, pero no tiene que en pos de ese derecho, ¿no? Que en algún momento se sienta perjudicado o sea perjudicada quien ya fue víctima. Me parece Sí, muy atinada la observación. y creo que en realidad la pandemia viene a poner de manifiesto problemáticas estructurales, como decíamos, pero Sí. no, o sea, en este ámbito del que venimos hablando sí, pero también en muchos otros. Puedo Sí. nombrarte la educación, por ejemplo, o sea, decimos, no, la educación sigue. Bueno, pero sigue para el chico que tiene acceso a internet, tiene una computadora, me van a decir, bueno, se dieron las computadoras gratis, se puede acceder a internet. Bueno, pero también hay que pensar en que ese chico no es lo mismo el que tiene una familia, una mamá, un papá, un hermano, que accedió al sistema educativo y que tiene el tiempo y los recursos emocionales, cognitivos para sentarse con ese chico y explicarle lo que la maestra le envió en un mail o como fuere, que aquel que no, que vive en un barrio humilde, que el padre no tiene para comer, que no puede hacer la changa porque está en cuarentena, y no sé si va a tener la misma disponibilidad para sentarse con el nene a enseñarle a sumar, a leer, etc. Entonces creo Esa era que una de las preguntas que íbamos a hacer como para ir redondeando un poco la charla, ¿no? ¿Cuántas cosas nos va a dejar esta pandemia? Espero que muchas nos sirvan como enseñanza. Y hay una estadística, por lo que escucho en los medios, que sobre todo los chicos entre los 18 y los 29 años están padeciendo una situación de angustia, de incertidumbre, de ansiedad, tal vez porque son los chicos que están en la adolescencia, que más salen, que ahora no pueden ver a sus amigos, ir a bailar. Entonces, ¿cómo ves que va a quedar la familia, la sociedad
después, desde lo psicológico, ¿no? Después de si en algún momento volvemos a la normalidad. Bien, medio que se cortó, pero entiendo que me preguntás en relación a cómo seguiríamos, digamos, como sociedad después de la pandemia. Sí, sobre todo esta franja que dicen que son los que más sufren, los chicos de creo que entre 18 y 29 años. No, bueno, sobre todo por esto que yo decía recién, el hecho de no poder salir, de no estar con sus Yo tengo pares. uno de 4 y creo que sufre más. Sí, ¿no? Y Quería también no, me imagino, ellos y los padres. No entiende nada, no entiende qué está pasando, pobre Y mi no, amor. seguramente. Pero lo que tienen los chicos, Lara, un poco más grandes, Sí. sobre todo aquellos que empezaban la facultad y todo, el Sí. tema de la incertidumbre por el trabajo, ¿no? Que uno ve que se pierden puestos de trabajo. Porque antes te pasaba acá y decías, bueno, me voy a trabajar a otro lado. Bueno, ahora hay falta de empleos en casi todas las partes del mundo. Y entonces, ¿cómo vamos a seguir, ¿no? Con esto? Y sobre todo... ¿Qué hacemos con tanta incertidumbre, decís? Con tanta incertidumbre y sobre todo con los chicos más jóvenes, ¿no? Con los que empiezan a vivir, con los que empiezan la vida, que por lo que entiendo son los más afectados. Bueno, mira, el impacto emocional ya está, digamos, hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Como vos decís, por ahí la franja que más lo sufre es esta franja etaria de 18 a 28 años, como medida, ¿no? No como algo taxativo. Y va a depender mucho, digamos, de las capacidades que tenga esa persona, ¿sí? De la contención familiar que tenga esa persona. Frente a la incertidumbre, uno tiene que volver a lo más básico, que es el entorno cercano, que es la familia, y tratar desde ese espacio brindar la mayor contención, sobre todo a los papás, por ahí les hablo, de entender de que es una situación que tanto a los más chicos como a los más grandes nos afecta igual, y que si uno como adulto siente angustia, siente incertidumbre, y siente un montón de cosas, ese niño también. La diferencia es que quizás el nene no lo puede poner en palabras, y un adulto sí, lo puede hablar con alguien, lo puede conversar, los chicos no. Entonces quizás un montón de esos comportamientos que decimos, bueno, está terrible, o no lo puedo controlar. Eso va para vos, Laura, ¿eh? Te está hablando a vos el psicólogo. Tiene que ver, digamos, con esta angustia y toda esta situación que a ellos también los afecta. Bueno, nos queda muy poquito tiempo de programa. Queremos agradecerle la participación al licenciado Pereira, psicólogo. Estamos hablando, nos conectamos con la provincia de Córdoba. Bueno, poner en tapete este tema de lo que están sufriendo o pueden estar sufriendo los menores respecto al abuso. En un programa tratamos con el tema de la violencia de género. Y Laura, realmente me parece que es un aporte social muy importante, ¿no? Poder, porque los medios de comunicación masivos tienen esto, como decía recién Martín, marketing. ¿Viste como decíamos, se ponen de moda determinados delitos? Pareciera que ya no hay más femicidios, que ya no matan más a las mujeres, que estamos bien, que estamos bárbaras. En la cuarentena el problema es dónde hago gimnasia, y bueno, es un problema, no digo que no, pero pasan cosas peores que no se dicen, eso es terrible. Exactamente, exactamente. Y como así habíamos tratado el tema de violencia de género, y Vanina nos había dado tantos tips, tantas recomendaciones, bueno, queríamos también poder tratar el tema de abuso de menores, y que la gente sepa, como decía el licenciado, que bueno, que ante la mínima sospecha cualquiera puede hacer una denuncia, que es anónima, que no tenés que dar tus datos ni nada, pero bueno, es una manera de que el Estado pueda poner en funcionamiento todo el equipo de profesionales que tienen destinados para este tipo de problemática. Gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias, súper claro. Quiero decir que el licenciado se llama Daniel Martín. Por eso en algunos momentos yo le decía Martín, y por ahí en algunos momentos le decía Daniel, pero es Daniel Martín. Laura, ya estamos sobre el final. Mira, quiero decirles que el otro día me preguntaron qué es esto. Sí, tengo mi botellita de agua personalizada. El otro día me preguntó qué decía la botellita. La botellita tras la pista forense. Bueno, no nos queda más tiempo. Despedimos hasta el próximo jueves. Recordarles que si llegaron tarde pueden escuchar el programa mañana en el canal de YouTube de la radio, en Conexión Abierta. Y en la semana nosotros subimos un breve resumen de lo que fue el programa de hoy y seguimos en todas las redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Gracias.
Comienzo